Les voy a compartir un Paint. ¿Se está viendo el Paint? No, profe, aún. Ah, profe. A ver. ¿Ya se ve el Paint? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ya, muchas gracias. Bien. Vamos a hablar sobre el concepto de equilibrio. Siempre empiezo esto de los conceptos de equilibrios poniéndoles el siguiente ejemplo. Ya. Estamos en un parque y tenemos unos niños que están en un sub y baja. Este es el caso A y este es el caso B. Estos niños se encuentran suspendidos, sin movimiento, pero se encuentran así suspendidos, subidos en el sub y baja. Y estos niños se encuentran en el sub y baja, pero en movimiento. El uno está bajando, el otro está subiendo. ¿Cuál de los dos se le puede considerar que están en equilibrio? La imagen A. La imagen A. Está al mismo nivel. El A. Ya. El A. Bien. En la realidad, los dos casos están en equilibrio. Pero este es un equilibrio estático, el A, y el equilibrio B es un equilibrio dinámico. Las reacciones químicas se asemejan a este tipo de equilibrio, al equilibrio dinámico. ¿Por qué? Cuando mezclamos, por ejemplo, nitrato de plata. Porque hay reacciones reversibles. Sí, exactamente, ¿no? Así. Nitrato de plata más cloruro de sodio. Más cloruro de sodio, vamos a tener cloruro de plata más nitrato de sodio. Más nitrato de sodio. Si ven aquí esta doble flecha, esto quiere decir que cuando se alcanza el equilibrio,
permanentemente están reaccionando pocas moléculas de cloruro de reactivos para formar los productos, pero simultáneamente están reaccionando pocas moléculas de productos para dar los reactivos. Y esto hace que se tenga un sentido de equilibrio, por lo tanto es un equilibrio de tipo dinámico. Entonces, este tipo de equilibrios de las reacciones químicas son equilibrios dinámicos. Ahora, podemos describir dos tipos de reacciones. Perdón, dos tipos de reacciones. Las reacciones que son rápidas. Las reacciones rápidas, o sea que se dan inmediatamente. Y las reacciones que están en un estado latente. Las reacciones que nos interesan desde el punto de vista de analítica son las reacciones que son rápidas, instantáneas. A estas se les conoce como reacciones lábiles. Reacciones lábiles. Es decir, que en el momento en que se mezclan dos reactivos, se debe dar la reacción. No podemos esperar que pase 2, 3, 4 días para que se dé la reacción, ni que pase años tampoco, ¿no? Entonces, nos interesan las reacciones lábiles. Profe, también se las pondría a considerar como reacciones concertadas. Reacciones concertadas. No he escuchado la palabra concertadas en las reacciones, pero sí deben ser rápidas, deben ser completas y ¿cómo identificamos que existe una reacción? ¿Cómo sabemos que hay una reacción? Entonces podemos poner 4 formas de saber. Cambio de color, formación de un precipitado, desarrollo de gas, cambio de la temperatura. Al unir dos reactivos y si hay un cambio de color, es decir, las dos soluciones son claras, límpidas, transparentes, unimos los dos reactivos y cambia de color. Es un indicativo de que hay una reacción. También, por ejemplo, el segundo, ¿qué es lo que dije que era? La Que se formación genera un precipitado, es decir, La formación de un solidificado. precipitado, ajá, por ejemplo, en este caso, nitrato de plata, cloruro de sodio, cloruro de plata, entonces aquí hemos de poner S, porque se forma un precipitado. Mientras tanto que estas sales que son solubles, vamos a poner acuoso, acuoso, acuoso. Así y así. Entonces, ya. El tercero, que es, ¿qué decíamos? Desarrollo de gas. Desarrollo de un gas. Desarrollo de gas. Por ejemplo, si ustedes están en un patio de cemento y ponen unas gotitas de ácido clorhídrico, van a ver que salen unas burbujitas. Ahí hay una reacción química. Y el otro, que es cambio de la temperatura. Ejemplo, pueden ser las reacciones endotérmicas o las reacciones
o pueden ser las reacciones exotérmicas, dependiendo de la reacción. Hola, no todavía, en una horita estoy terminando. Ya. Y ya, sí, estamos recabando esa información para presentar a Contraloría. Sí. Un por si acaso, bueno, no, ya, termino esto y conversamos sobre ese asunto. Ya. Sí, ya, hecho ya, ok. Ya. Entonces, cambio de la temperatura. Entonces, se pueden ser reacciones endotérmicas o exotérmicas, ¿no? Las exotérmicas cuando hay un desarrollo de calor, aumento de la temperatura, y cuando las endotérmicas cuando el sistema se enfría. Esto entonces hablando de cómo saber que hay reacciones químicas, qué tipo de reacciones nos interesa y un ejemplo de reacciones químicas. Unos ejemplos aquí de este ejercicio de los niños en el parque, ¿no? Ahora, existe otro tipo de reacciones, como por ejemplo, hidrógeno más oxígeno para dar agua. Entonces tendremos esto, ¿no? Bueno, aquí, en cambio, todo lo que es diatómicos, estos son gases, cloro 2, bromo 2, y esto es agua, gas. Bien, se puede unir, por ejemplo, ponerle en un baloncito e introducir hidrógeno, oxígeno, y puede pasar por muchos años estos reactivos sin que se dé el producto agua. A estas reacciones se los llaman latentes o reacciones metaestables. Metaestables. Son reacciones que pueden pasar por años sin que haya ninguna reacción, pero la presencia de un catalizador produce o provoca la reacción. Un ejemplo es esto. O puede ser luz ultravioleta, puede ser calor, encender, poner un fósforo ahí, e inmediatamente se da la reacción. Estas reacciones, por ejemplo, en esta, no hay que ir a hacer en el laboratorio esta reacción. En el laboratorio tenemos oxígeno, hidrógeno, oxígeno. A que a nadie se le ocurra hacer esta mezcla y luego poner calor, porque habrá una gran explosión. Entonces, estas son reacciones que se conocen como metaestables, que pueden estar por años sin reaccionar hasta que aparece la presencia de un factor externo, en este caso de un catalizador, y se produce la reacción. Bien. Entonces ahora les voy a indicar, vamos a pasar a que vean el libro.
Ya, ¿se está viendo el libro? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos de reacciones, ¿no? El carbonato de calcio más CO2 más agua, que son los responsables de la formación de estas estalactitas y estalagmitas en las cuevas, ¿no? Si alguien ha viajado a las cuevas de Yumanji que están en el Tena, ahí hay un claro ejemplo de la formación de estas, de estas estalactitas y estalagmitas. Bueno, hablamos de disoluciones en soluciones acuosas. Normalmente hablamos de esto, ¿no? Porque el solvente universal es el agua. Cuando no se dice otra cosa, siempre asumiremos de que los solutos están en un solvente acuoso, a menos que se diga lo contrario, en alcohol, en ácido nítrico, en ácido clorhídrico, en benceno, en hexano. Bien, entonces vamos a ver el comportamiento de los solutos en estas soluciones acuosas. Y se pueden clasificar en lo que son los electrolitos, es decir, aquellos que se disocian en el agua, se ionizan en el agua, se forman iones en el agua. Y estos electrolitos a su vez pueden ser electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Bueno, aquí dice las características de las cuales el comportamiento de los electrolitos. Podemos ver esta tablita en donde aquí se enlista los electrolitos fuertes. En este caso, todos los ácidos fuertes, es decir, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico en su primera disociación, por eso tienen ustedes aquí un asterisco. La segunda ya se comporta como un ácido débil. El ácido clorhídrico, el ácido iodídrico, el ácido bromhídrico, el ácido clórico y el ácido brómico. Esos son todos los ácidos fuertes. Todos los demás, todos los ácidos que no sean estos son débiles. Todos. ¿Cómo podemos identificar que un ácido es débil? Que no esté en la lista o a su vez ir a la tabla de las constantes de disociación que está en el apéndice de este libro y ver constantes de disociación de los ácidos. Y ahí ustedes pueden identificar si un ácido tiene una constante, es un ácido débil. Luego tenemos los ácidos alcalinos y los hidróxidos alcalinos y los hidróxidos alcalinoterios. Fundamentalmente en los alcalinos terios, calcio, estroncio y bario. Y la mayoría de las sales. Sales poco solubles, sales muy solubles, son electrolitos fuertes. Habíamos visto, por ejemplo, la formación de precipitados. Y ahí tenemos ahí tenemos sales poco solubles. Eso está en el capítulo 4 que habíamos visto hasta en el primer parcial. Muchos ácidos inorgánicos se comportan como débiles: el ácido carbónico, el ácido bórico, el ácido fosfórico, el sulfuro de hidrógeno y el ácido sulfuroso. Todos estos son ácidos débiles. Es que no estamos convencidos si es un ácido débil. Muy bien, se van a las tablas y van a ver que estos ácidos que están aquí tienen constantes, tienen valores de constantes. La mayoría de ácidos inorgánicos, de ácidos orgánicos. Sí, aquí hablamos sobre todo de los ácidos que contienen el grupo carboxilo. Ya. Este es el grupo carboxilo.
Entonces, los ácidos carboxílicos se comportan como ácidos débiles. Son electrolitos débiles y son ácidos débiles. El amoníaco, NH3, que no se deben confundir con el amonio. Que es este. Este es la base débil. Este es un electrolito débil. Los haluros, cianuros, tiocianatos, sobre todo de mercurio, zinc y cadmio. Bueno, aquí les explica el por qué solamente la primera disociación del ácido sulfúrico se comporta como ácido fuerte. Sin embargo, el ion HSO4- es un electrolito débil. Ustedes ven aquí, ya que se disocia de manera parcial. Se disocia, no se disocia completamente. Está muy poco disociado. Bueno, y aquí tenemos las sales. Para esto es necesario hablar sobre los conceptos de ácidos y bases. Hay 3 conceptos importantes: Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis, o Lewis, que a veces lo llaman, ¿no? Pero en química analítica, para nosotros es muy importante el concepto de ácido-base de Bronsted-Lowry. ¿Por qué es importante? Porque nos permite determinar el par ácido-base. Es decir, si hay un ácido, este genera una base y un protón. A este se le conoce par conjugado. Este y este es un par conjugado. En este caso, dona un protón, mientras tanto que aquí acepta un protón. Si hay una base, acepta un protón y genera un ácido 2. A este también se conoce como par ácido-base. Y luego, si sumamos este más esto, el primer equilibrio más el segundo equilibrio, vamos a tener ácido 1, base 2, base 1, ácido 2. Y se elimina el protón y el protón. Y así tenemos este equilibrio completo ácido-base. El ácido 1 corresponde a la base 1, la base 2 corresponde al ácido 2. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El amoníaco más el agua, ion amonio y OH. ¿Cuál es el par conjugado? Vamos a ver. Base 1, ácido 1. Ácido 2, base 2. Aquí, el agua. El agua frente a un ácido se comporta como base. Entonces tenemos el par conjugado base, el ácido es este. Ácido, la base es esta. Entonces, base, ácido, ácido, base. Ahora bien, debemos también identificar que si una base es débil, su correspondiente ácido es fuerte. Si una base es débil, su correspondiente ácido es fuerte. Si un ácido es débil, su correspondiente base es fuerte. El caso del agua. Entonces ya podemos ver aquí, si este es un ácido débil, el ácido nitroso, porque no está en la lista de los ácidos fuertes,
el ácido nitroso, su correspondiente base es fuerte. Así es la relación. Si es débil, es fuerte. Si es fuerte, es débil. Bueno, aquí les explica un poco sobre el ion hidronio. Si ven que aquí siempre se escribe así de esta forma, H3 o más. ¿Por qué? Porque en el agua nunca existe el hidrógeno de esta forma. Nunca. Siempre está rodeado al menos de una molécula de agua. Y en este caso está rodeado de, por ejemplo, aquí, este es el agua y aquí tenemos el hidrógeno. Este sería H3O. H3O más sería esta parte. Pero por lo regular está rodeado de más moléculas de agua. Entonces esta formación ya no es H3O más. Esta es una formación que es lo que ustedes ven aquí, H9 O4 más O4. Estos son los oxígenos. Y aquí tenemos los hidrógenos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9. Y más el hidrógeno que está aquí. A veces hay estructuras mucho más complejas, como por ejemplo esta del agua, del ion hidronio. Bien, aquí van a encontrar una reacción que está aquí. Del ion nitroso. No es el ion nitrato, es el ion nitroso. Y esto estaba acá, si ustedes ven acá. Está aquí. A un ácido débil le corresponde una base fuerte. ¿Qué tiene que ver esto de fuerte? Veamos. Cuando esta partícula está en agua, cuando este ion nitroso está en agua, al ser una base fuerte, reacciona con el agua para formar su ácido nitroso y OH. Hagamos un ejemplo mejor. Cuando ustedes tienen un vasito con agua y ponen una cucharadita de nitrito de sodio. El nitrito de sodio se disocia en sodio más iones nitrito. ¿Qué son estos? Entonces tenemos el nitrito reacciona con el agua porque el concepto de este es que es una base fuerte. Una base fuerte no se queda quieta en el agua. Apenas encuentra algo de agua, genera su ácido y esta solución es básica. Me voy a pasar al Paint. Veamos. El ácido fluorhídrico, ¿es un ácido fuerte o débil? Ácido fuerte. Fuerte. Fuerte.
Muy bien. Ya, tenemos esta tablita. ¿Es un ácido fuerte o débil? Débil. Ácido débil. Es un ácido débil, no está en esta tabla, ¿no? Entonces, al disociarse, entonces este ácido al disociarse será H será así. Ahora bien, si este es débil, su correspondiente base es Una base fuerte. Una base Es fuerte. fuerte. Si este es débil, este es fuerte. Muy bien. Al ser fuerte, cualquier partícula que sea, reacciona con el agua. Para formar el ácido fluorhídrico más OH. Por lo tanto, vamos a ver. Aquí estamos poniendo el ácido fluorhídrico. Pero, ¿qué es lo que pasa si la sal es fluoruro de sodio? Se disocia completamente en sodio más iones fluoruro. Este concepto, cuando tienen una sal que contiene un anión de un ácido débil, este inmediatamente reacciona con el agua. Es decir, estos iones fluoruro no se quedan quietos porque es fuerte, reaccionan con el agua. Lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Para darnos HF más OH. Bien. En este ejemplo tal vez no se entiende bien, pero veamos. Si ustedes en la casa tienen cloruro de sodio, que es la sal que ponemos en la sopa, pero ocurre que se les ha acabado el cloruro de sodio y tienen fluoruro de sodio. Entonces dicen, ya, se acabó el cloruro de sodio, vamos a poner fluoruro de sodio en la sopa. Ocurre que los resultados son diferentes, precisamente por este concepto del par ácido-base. Es decir, si esto se disocia completamente, vamos a tener iones sodio y iones cloruro. Pero los iones sodio vienen del hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Su correspondiente ácido, que sería el sodio,
es débil, no reacciona con el agua. Los iones cloruro vienen del ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto, los iones cloruro no reaccionan con el agua porque son débiles. Pero aquí ya no ocurre lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí el pH de esta solución es 7. No hay ni formación de un ácido ni formación de una base. En cambio, aquí es diferente. El sodio, podemos decir, va a formar hidróxido de sodio. Pero el hidróxido de sodio es una base fuerte. Por lo tanto, el sodio es débil, no reacciona con el agua. Pero los iones fluoruro vienen de un ácido débil. Entonces, sí reaccionan con el agua, forman el ácido fluorhídrico y esa sopa se hace básica. Se hace básica. ¿Cuánto básica? Sí, lo podemos calcular cuando entremos al capítulo de pH de sales. Se puede calcular, ¿no? Pero cualitativamente, entonces, tenemos que esa sopa se nos hizo básica y no podemos consumir una sopa ni ácida ni básica. Ese es el concepto de fuerte y débil. Entonces aquí tenemos el ion nitrito, reacciona con el agua para darnos el ácido nitroso y la sopa es básica. Más o menos. ¿Sí? Ahora, hay especies químicas que pueden actuar como ácido o como base y se llaman anfóteras. Por ejemplo, aquí, este está cediendo, es decir, el par ácido-base, con este, entonces sería, esta es la base, este es el ácido. Si este es una base, este es un ácido. Aquí actúa entonces el ion dihidrógeno fosfato, actúa como base. Sin embargo, el mismo ion dihidrógeno fosfato, frente a un OH, actúa como ácido. Entonces el par será este con este y este con ese. Entonces hay especies que actúan como ácido o como base. Hay especies químicas que se llaman ion dipolo, del inglés switterion. Y es el caso de los aminoácidos. Aminoácido, ¿no? El grupo amino y el grupo ácido que hemos venido hablando. Por eso se llama aminoácidos, ¿no? Nosotros tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Ocurre una reacción bastante interesante con los aminoácidos y por eso se llaman iones ion dipolo, porque este hidrógeno que está aquí pasa acá, se carga positivamente y este que perdió queda negativamente. Entonces forma un switterion, un ion dipolo. Este es otro ejemplo de reacciones entre el ácido carboxílico, que este grupo es importante, si ven aquí, COOH, y el grupo amino. Entonces este pierde, queda negativo, este gana, queda positivo. Y de ejemplo de ácido base.
Tenemos unos disolventes como por ejemplo el metanol. Amoníaco más metanol. Ion amonio y este ion metilo. Cuando está frente a una base. Pero este mismo, el metanol, puede reaccionar cuando está frente a un ácido y comportarse como base. En el un caso es un ácido, en el otro caso es una base. Entonces, como este es un líquido, entonces estos son solventes. Este es un solvente o disolvente anfótero. También podemos hablar de la autoprotólisis. El agua hace autoprotólisis. Agua más agua, H3 o más OH. Es decir, la misma molécula reacciona entre ella y forma un ácido y una base. Lo mismo pasa con el metanol. Lo mismo pasa con el ácido fórmico y con el amoníaco. ¿Se recuerdan que hemos hablado de ácidos y de bases? Entonces vamos a tener que hablar de fuerza de ácidos y bases. Aquí se pone una tablita que nos ayuda a... luego les explico de esto. Esta tablita, ¿en dónde? ¿El ácido perclórico es un ácido fuerte o débil? Es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte porque está en la tablita, ¿no? Entonces, con el agua reacciona H3 o más. Entonces vamos a tener, si este es fuerte, este es débil. De acuerdo a esta tabla, un poquito menos fuerte es el ácido clorhídrico, el ácido fosfórico, este ya es un ácido débil. Este complejo del aluminio, el ácido acético, el dihidrógeno fosfato y el ion amonio. Si este es fuerte, este es débil. Veamos acá. Si este es débil, este es fuerte. Entonces tenemos, de acuerdo a su partícula, ¿no? Entonces forma este. Esta es la base fuerte, este es su correspondiente ácido. Ahora bien, les decía, este ejemplo es interesante. Ácido acético más ácido perclórico. Cuando hay una reacción entre un ácido fuerte y un ácido débil, el débil hace el papel de base. No hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces hay que ver la fuerza de acidez. Si mezclamos dos ácidos, decimos, ¿y ahora qué pasó? El uno va a ser de base. Entonces este va a ganar un hidrógeno, como lo ven aquí, y aquí seguramente esto está mal, ¿no? ClO4, O4, aquí es O4, no es 2, aquí no es 2. Bueno, también tenemos que identificar entre lo que es un solvente nivelador y un solvente diferenciador. El agua es un disolvente nivelador porque todos los ácidos se comportan de la misma manera. Un diferenciador, en cambio, diferencia la fuerza de acidez. Aquí ya empezamos a hablar sobre el equilibrio. Expresiones de las constantes de equilibrio
Partamos de esto, ¿no? El ácido arsénico más ion yoduro en medio ácido, se nos forma el ácido arsenioso, el ion triyoduro y más agua. ¿Para qué nos sirve esto? Lo que pasa es que al un lado es un color, una intensidad de color, y en el otro tiene otra intensidad de color. Entonces, variando las concentraciones del yodo, podemos desplazar la reacción o hacia los productos o hacia los reactivos. Y esto significa que estamos variando el equilibrio. O nos estamos pasando a reactivos o nos estamos pasando a productos. Por ejemplo, si retiráramos ion triyoduro de esta reacción, sacamos de esto, un poquito sacamos. Esta reacción se va a desplazar hacia los productos. Entonces va a tener una diferente intensidad de color. Y aquí tenemos el principio de Le Chatelier. Les voy a recomendar que vayan al libro de Química, la ciencia central, y de Brown, y revisen el principio de Le Chatelier. Aquí también hablamos de, a más de la constante de equilibrio, hablamos del efecto de acción de masas. La constante de equilibrio se los representa con una K. Mientras tanto que la ley de acción de masas se representa con una Q. ¿Cuál es la diferencia entre K y Q? Que en K están las concentraciones al equilibrio y en Q están las concentraciones que no están al equilibrio. La comparación entre K y Q nos permite predecir el desplazamiento de las reacciones. Efecto de la ley de acción de masas. ¿Cómo se escriben las constantes de equilibrio? Las constantes de equilibrio se escriben siempre productos sobre reactivos elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico, encerrado entre corchetes. Los corchetes significan que las concentraciones están al equilibrio. Entonces, ustedes ven aquí productos sobre reactivos, elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Cuando ponemos los corchetes, estamos hablando de concentraciones molares. Pero a veces tenemos gases. Por lo tanto, también podemos expresar en función de las presiones parciales. Ya. ¿Por qué escribimos productos sobre reactivos? Porque nos da una idea de cuán desplazada está la reacción cuando más alto es el valor de esta constante. Por ejemplo, una reacción tiene 10 a la menos 10. Otra reacción tiene 10 a la menos 5. En este caso estamos hablando de la constante de disociación del ácido cianhídrico, HCN, y de la constante de disociación del ácido acético. ¿Cuál de las dos reacciones está más desplazada hacia los productos? Aquella que tiene el valor más alto. ¿Cuál tiene el valor más alto? Esta. Por lo tanto, el ácido acético está más desplazado hacia los productos, por lo tanto está más disociado. Ese es el concepto,
cómo debemos entender el valor de las constantes de equilibrio. Y por eso es que escribimos productos sobre reactivos, porque podemos relacionar directamente en el desplazamiento de una reacción. Alguien va a decir, pero yo quiero escribir al revés. Sí, puede poner reactivos sobre productos, no hay ningún problema. Solamente que tiene que darse cuenta que es al revés, que más grande el valor, menos desplazada la reacción. O sea, hay que ver que es inversamente, ¿no? Aquí tienen ustedes que se ha eliminado un término. Hay algunas reacciones en donde, como ya hemos dicho, no se escriben ni sólidos ni líquidos puros. Por lo tanto, entonces no se escribe. Se puede escribir solamente así. Pero depende de la reacción. No todas las reacciones pueden hacerse así. Aquí a un costado ustedes tienen esto. K igual A de esto, más esto, más esto. Lo que pasa es que A es actividad. Ya no está ni corchetes, no está ni la P de presiones, sino directamente la A. La A es una actividad. Y ustedes ven aquí, dice, son las actividades de las especies químicas. Las actividades son unidades adimensionales. Y las constantes que nosotros tenemos en las tablas está en función de las actividades. Y por eso es que en las tablas nunca van a encontrar unidades, porque está en función de las actividades. Bien, les voy a pedir que para la próxima clase vengan repasando esta tablita. Vénganse leyendo bien esta tablita, porque vamos a desarrollar en la próxima clase todo sobre equilibrios y constantes de equilibrio, diferentes tipos de equilibrio y cómo se escriben las constantes de equilibrio. Entonces, a ver. Que se prenda la computadora. Entonces aquí tenemos la del equilibrio del agua, equilibrio de sustancias que producen un precipitado, equilibrio de un ácido o de una base, formación de complejo, reacciones de óxido-reducción y equilibrio de distribución de un soluto entre dos disolventes inmiscibles. ¿Por qué no se prende esta computadora? Entre dos disolventes inmiscibles. Entonces, a ver, van a subir al aula virtual, equilibrio de Le Chatelier. Y van a consultar, a ver, dentro del equilibrio de Le Chatelier, factores que afectan al equilibrio químico. El concepto de equilibrio de Le Chatelier y factores que afectan al equilibrio químico. Van a ser dos deberes. Uno va a ser este y dos va a ser el otro.
Para la próxima clase, entonces han subido 2 deberes. Profe, disculpe, los factores que afectan al equilibrio químico según Lechatelier, o de forma general. Es decir, ¿me repite, por favor? Del segundo deber, los factores que afectan al equilibrio según Lechatelier o... Sí, según Lechatelier, ¿no? Uno es la concentración, La presión. presión, catalizadores, temperatura. Esto van a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Concentración, presión, catalizadores y temperatura. Profe, disculpe, también otra consulta. Claro, diga. Es que la anterior clase nos dijo que si teníamos algún inconveniente con algún ejercicio de la tarea, le podíamos preguntar. Y bueno, yo sí tengo una consulta de la del día. Sí, sí. Si es Hagamos que le puedo preguntar en tutoría. Exactamente, eso mismo le iba a decir. Hagamos una tutoría, hagamos una tutoría. ¿Qué día? El viernes o el fin de semana. Es que tiene tiempo. Viernes, ¿a qué hora? En la noche se me hace un poco más fácil. A las 8. ¿De la noche? Sí, por favor. Viernes, 20 horas. Ya, perfecto. No sé, tutoría. Ingeniería química. Sí, ahí conversamos porque... bueno, ahí conversamos. Bien, entonces voy a dejar de grabar. Profe, una preguntita. Detener la grabación. Claro, diga nomás.